encontramos nuevamente reunidos para seguir conversando y conociendo a nuestros autores, a nuestras nuevas voces, y hoy nos acompaña uno de nuestros nuevos autores. Él es Alberto Romero. Alberto, gracias por acompañarnos, por estar aquí, por hoy pues oficialmente presentar tu libro Peligrosa Ingenuidad. Muchas gracias por acompañarnos y por dedicarnos unos minutos de tu tiempo para conversar sobre este libro. Bueno, no, pues gracias a ti y al Grupo Vigno por la oportunidad de presentar mi libro. Bueno, y Bueno, para... pues, dime, perdón. No, gracias a ti más bien por acompañarnos. Y pues, para quienes no conocen a Alberto Romero, Alberto nació en Bogotá, en Colombia, es ingeniero civil de profesión y pues desde pequeño se perdió en el mundo de los libros gracias a autores como Agatha Christie, y pues como él mismo confiesa, soñó con ser un gran escritor. En su juventud pues se trasladó a Francia para continuar con sus proyectos académicos, y una vez allí pues es cuando empieza a seguir sus sueños y se reencuentra, como él mismo nos dice, con su verdadera pasión, que es escribir. Este autor pues ha desarrollado un gran amor también por las artes visuales y ha incursionado en la fotografía y en el video, técnicas que acompañadas de la escritura le dan la capacidad de traducir sus ideas en letras e imágenes. Hoy pues estamos presentando su primer libro, Peligrosa Ingenuidad, y quiero que seas tú mismo, antes de empezar a conversar, Alberto, sobre más detalles de tu vida y de esta obra, que seas tú pues quien nos introduzca y presente este libro y cuéntanos de qué trata Peligrosa Ingenuidad. Bueno, pues ya el resumen que tú le hiciste fue súper bien, pero de todas maneras, a ver, te explico. Peligrosa Ingenuidad es un libro que yo estuve escribiendo durante 2 años cuando estuve en Francia. Y prácticamente, digamos que toda la experiencia que tuve en ese libro y todo lo que sucedió en ese libro y todo el tiempo que me lo tomé, pues se resume en que lo disfruté escribiéndolo. De- en serio lo disfruté. Creo que me gustó mucho haberlo escrito. Eh, Como tú lo habías dicho, digamos que desde pequeño siempre tuve un amor por la lectura, pero prácticamente fue por mi padre que tuve la fortuna y la oportunidad y la suerte de tener un padre que le gustaba la lectura. Entonces desde pequeño siempre me fui guiando por ese lado de la lectura y él me encaminó hacia ahí. Él tenía una biblioteca súper grande que pues por los años ha perdido muchas colecciones que él tenía, pero pues empecé con Agatha Christie y empecé con novelas negras y policíacas, y empecé a evolucionar así con los libros hasta que ya mi papá empezó a dejarme la forma de qué tipo de libros escoger. Pues desde pequeño uno empieza a leer supuestamente los libros que le dan en el colegio, pero pues yo desde antes empecé a leer gracias a mi papá. Y desde pequeño siempre tenía esa curiosidad de cómo, qué se siente escribir un libro. Y pues estando en Francia fue que lo volví a descubrir. Y Alberto, eres ingeniero de profesión. Cuéntanos, Sí, ¿por qué decidiste entonces, y si te has inclinado o te ha gustado más las novelas policíacas como las de Agatha Christie? Cuéntame, ¿por qué decidiste hacer una historia como esta, Peligrosa Ingenuidad, donde el amor o el romance es, digamos, la historia principal, ¿no? Peligrosa Ingenuidad es una historia de dos jóvenes que además pasan por un camino lleno de adicciones, de situaciones quizás difíciles o abrumadoras, donde la familia juega también un papel importante acá en esta novela, y sin duda es una novela que tiene un poco de todo, ¿no? Y sobre todo tiene bastante amor y relaciones de pareja. Cuéntanos por qué decidiste inclinarte a esa área en esta tu primera novela. bueno, primero por lo de ingeniería, sí, lo de ingeniero, sí lo estudié. De hecho, cuando salí del colegio, bueno, sí, cuando salí del colegio, pues me gustaban un poco las matemáticas. Y lo primero que tomé fue eso. Pues lastimosamente no seguí ejerciendo la ingeniería. Me quito el sombrero para todas las personas que son ingenieros, porque me parece que eso es muy, pero muy, 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 muy difícil. Y pues
no sé, digamos que por circunstancias de la vida, la forma como yo pensaba, nunca me adapté hacia la ingeniería, nunca pude, pues digamos, estuve trabajando en ciertos trabajos, pero no encontraba el feeling o digamos el sentimiento que otras personas, compañeras mías o colegas yo encontraba. Yo nunca pude, entonces a veces sentía miedo porque imagínate haber estudiado 6 7 años eso y seguir trabajando en eso y poderme encontrar un feeling o un sentimiento hacia la carrera. Fue difícil al principio, pero ya después dije, no, ya dejemos ir y empezar con lo que me gustaba hacer. Eh, que porque fue todo desde novelas policíacas que me gustaban. No, lo que pasa es que fue una transición de que yo empecé a leer ese tipo de novelas. De hecho, yo empecé a leer esas novelas fue porque mi padre cuando nos empezaba a mostrar la lectura, yo no estaba muy interesado al principio. Era más que todo mi hermana, somos dos, que aprovechó desde el principio ese amor por la lectura, y yo era más como un poco más de jugar play, de salir a jugar, y mi papá inteligentemente empezó a guiarse, digamos, en las cosas que yo veía en televisión, el tipo de dibujos animados o de animación que yo veía, entonces él encontraba libros que iban paralelamente a las historias que yo veía en televisión o lo que yo jugaba. Y una de esas era una serie que era de un detective. Entonces mi papá vio que yo veía eso, entonces dijo, mira, te gustan los detectives, mira, yo tengo un libro, yo tengo una colección de un libro de un detective que se llama Hércules Poirot, entonces si quieres, empieza a leer. Y ahí fue cuando me empecé a enamorar y empecé yo a meterme en la biblioteca y mi papá empecé a leer otros libros. Pero en base, el libro de Peligrosa Ingenuidad es más por el hecho, digamos que, si no es nada policíaco para nada, nada, pero de una manera romántica, yo creo que se dice existencialismo puro y un poco de tragedia, porque digamos que yo veo que la vida es un poco, o sea, yo escribí ese libro a base, digamos, de diferentes experiencias, tanto personales como personales me refiero a mí y también a diferentes personas que pasaron o amigos que contaban ciertas anécdotas y entonces de escuchar, de vivir, me da cuenta que pues la vida siempre tenía un gran grado de tragedia para todas las personas. Siempre la pregunta de buscar la felicidad a base del amor, porque es la verdad. Además, o sea, el libro nos basamos de que el amor es la única forma que nos puede sacar, digamos, de ciertas cosas oscuras. Es por eso que escribí ese libro y en parte porque me parece que la salvación de muchas personas cuando caen en un abismo es las relaciones humanas. Independiente de que sea la relación con la pareja, también la relación con la familia y la relación con los amigos. Una forma como de salvarse de diferentes abismos. Por eso fue que, pues, bueno, repitiendo todo, cogí todo y empecé en mi mente a crear y a escribir. Y pues a menudo a medida que yo iba escribiendo, era que yo empezaba a disfrutar, lo disfruté, no, en serio, disfruté muchísimo haber escrito ese libro. Todo el tiempo estaba pensando en él, todo el tiempo llegaba, escribía, me acordaba de cierta anécdota, recordaba todo, es un tipo de anécdotas que han pasado en mi vida con un gran porcentaje de ficción. Justo te iba a preguntar eso, que cómo fue para ti entonces este proceso de escritura, si fue sencillo, si fue complicado redactar o escribir o ya plasmar la novela, escribir Peligrosa Ingenuidad. Fue, fue, sí fue complejo, de cierta manera, porque a medida que yo iba escribiendo, a veces se me iba un poco la mente y escribía cosas que ni siquiera que, pues, no tenían sentido. Y eh, yo tenía ciertas personas, amigos, que iban leyendo el libro a medida que yo iba escribiendo. Y pues
yo siempre les pedía el punto de observación de ellos si, digamos, estaban mal o, bueno, igual de todas maneras llegó un momento que dije, no, yo voy ya a escribir así, y pues ya al final lo que pasa es pasar, obviamente, eh, lo escribí y al terminarlo, pues me di cuenta que necesitaba una edición porque había muchas cosas que me faltaban muchísimo o sea, lo quería compactar porque antes estaba las ideas así y ya después lo compacté con una edición. Y Pero, justo, dime, sí, perdón. coméntame. No, 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 por favor, sí, ¿qué vas a preguntar? Sí, te quería preguntar, pues venías también hablando antes de que nos contaras cómo fue este proceso para escribirlo como tal, que este libro está basado un poco en experiencias personales, en experiencias de personas conocidas, que obviamente tiene bastante ficción, pero tiene toques de realidad, de quizás tus vivencias y de allegados a ti. Pero dicen también muchas veces que sobre todo las primeras novelas suelen tener como un poquito el alma de los autores. ¿Qué tanto hay de ti en esta novela? ¿Qué tanto hay de Alberto Romero en Peligrosa Ingenuidad? Pues, no sé, digamos, las personas, mis allegados que son más cercanos, muchas veces cuando leían el libro me decían, no, y entonces me gustó cuando usted, cuando yo qué. O sea, siempre asimilaban el personaje de Sebastián, que es el protagonista, a mí, en todo momento. Y yo, pero, pues no sé si sea el primer libro que, digamos, que asimilaba o a veces como que interpretaba que las circunstancias que habían pasado cerca mío, entonces ya, listo, tú Sebastián, es Alberto. Pero no, lo que pasa es que yo creo que la realidad de ese libro es un 20%, digámoslo así, porcentaje. Inventamos un poco la ingeniería que estudié, 20% y 80% en ficción. Muchas Pero veces sí, ¿ah? Muchas veces yo creo, o cuando tenemos la oportunidad de conocer a una persona que escribe un libro, conocer a algunos autores, y me refiero a tener trato directo, como te pasó con algunos amigos que decían, no, cuando te pasó y no era a ti, sino al personaje, creo que a veces uno cuando lee o tiene la oportunidad de leer el libro de alguien que conoce, pues es inevitable quizás asociar o darse cuenta de qué rasgos de la personalidad del autor pueden o no estar en determinados personajes de la novela, o en este caso, como el tuyo de Sebastián, el protagonista de esta historia. Lo peor es que él es totalmente diferente a mí. Sí, digamos que parte del libro es mostrar ciertas adicciones que tuve, sí, eso es verdad, digamos que hay muchas adicciones de él que yo tuve en la vida. Eh, Pero lo que pasa es que por el simple hecho de yo haber vivido esas adicciones, es por eso que tengo digamos, que la experiencia de escribir cosas que le pasaban a él con el consumo de drogas y con muchas cosas que le pasaban y con la relación que tenía tan fuerte con Valentina. Pero hay muchas cosas que somos diferentes, total. Yo creo que antes Valentina se parece más a mí. Pero bueno, eso ya depende, digamos, del lector, cómo lo vea. Mis amigos que lo han leído sí siempre me dicen como que me ponen y les doy siempre un ejemplo de que esta persona hizo esto. ¿Ustedes creen que yo hubiera hecho esto? Ya, listo. Entonces, no se sabe. Y para conocerte un poquito más en el libro, y lo decías al principio, pues muchas veces esas relaciones, independientemente de si sean de pareja o de familia, pues suelen ser o suelen ayudar muchas veces a quienes están en un abismo, como bien decías hace poco, hace unos minutos. Pero para ti, ¿qué tan importantes son esas relaciones? Sobre todo vamos a hablar en principio de las relaciones familiares. El protagonista de esta historia tiene una relación bastante sólida, bastante bonita con su madre, una relación un poco difícil con sus hermanos. Para ti, ¿cuál es la importancia o cómo puede afectar o no a una persona todas las relaciones con la familia? Pues lo que pasa es que uno crece en una parte donde digamos que es
donde el individuo va a seguir toda su vida en ese mismo núcleo, ¿sí me puedo entender? La mamá y el papá y el hermano o la hermana con el que tú naciste te tocó para toda la vida. Entonces, cuando, cuando tú tienes, independientemente que sea, digamos, problemas con diferentes tipos de cosas, siempre uno tiende a buscar a la persona que está más cerca de uno y en ese contexto el núcleo familiar es lo que está más cerca de uno. No importa, bueno, yo lo veo así, ¿no? Alberto Romero lo ve así. No importa la amistad que tengan, o el amigo que tenga, el más fiel que uno tenga, pero siempre uno termina eh, eh, abriéndose hacia la familia. Y más aún en el caso, digamos, que es la madre o el padre, pero también es dependiendo, digamos, de las circunstancias. Sebastián en ese caso sí era una persona que era totalmente abierto a la mamá. O sea, la relación que tenía la mamá, Julia, se iba a decir, es que Alberto con Sebastián es totalmente, es muy particular porque es una relación que es diferente a la de los hermanos. Sí, entonces es una relación bonita, es una relación abierta y él se basa toda su vida y todos sus pasos en lo que pasa con su mamá. Digamos que yo tomé un poco ese tipo de relación con la relación que digamos que yo tenía con mi padre, que las circunstancias es de seguirlo, bueno, en el caso de Sebastián, de seguir a la madre, de pedirle siempre consejos, de que el pelado siempre la embarraba y estaba ahí defendiéndola, no importaba qué pasaba con él, ella estaba ahí. Y digamos que es lo bonito de ser madre, de que siempre van a estar ahí, en ese tipo de historia. Es importante esa relación. Bueno, lo que yo decía antes, la relación entre la familia es muy importante para uno poder tener un desarrollo personal, ¿sabes? He tenido, no solamente con mi papá, sino que yo he tenido la fortuna y la suerte de haber tenido una familia súper unida, entonces por eso también me baso en eso. Quién sabe, y pues el hecho del libro de mostrar la vida de Sebastián también muestra la vida de otros personajes que tienen, digamos, una relación con sus familiares que también son muy fuertes. Por eso digamos que siempre intentaba poner una diferencia en cada personaje, de que a este le iba bien, este tenía una relación buena, y lo mismo con Sebastián, él tiene una relación muy bonita con la mamá, pero con los hermanos es desastrosa. Y son ese tipo de cosas que además se ven en todas las familias, ¿no? Que este libro pues está cargado de mucha realidad. Es un libro además que te quería consultar también esto. Es un libro que está ambientado en tu ciudad natal, en Bogotá. Ah, sí. ¿Qué tan Sí. importante fue para ti quizás reflejar también esos detalles que puede tener Bogotá en este libro? Sí, es que de hecho, o sea, las circunstancias para yo poder inspirarme en hacer el libro, yo primero empecé con, obviamente, Bogotá, pero aún así, eh, hay tres ciudades de las que yo nombro ahí, que es Barcelona, Bogotá, bueno, que la historia transcurre en Bogotá, Florencia y Barcelona. O sea, porque escogí esas tres ciudades porque cuando yo empecé a escribir el libro, yo estaba, eh, yo estaba creando mi historia, bueno, entonces Bogotá, todo en mi mente estaba Bogotá porque todas las cosas que habían pasado en mi vida, digamos, todos los momentos así súper fuertes que han pasado en mi vida han sido en Bogotá. O sea, todas las vivencias y todos mis amigos que yo había conocido en Bogotá y todas las historias que me contaban fue en Bogotá. Entonces Bogotá me inspiraba a seguir escribiendo. De hecho, yo estaba en Francia, estaba escribiendo y hubo unas vacaciones que tomé y yo me fui a vacaciones a Colombia y estuve en Bogotá como un mes
y aproveché ese mes de estar en Bogotá y absorbí Bogotá y caminaba por todas las calles de Bogotá donde yo me la pasé, pues donde yo siempre transcurría y digo, por donde yo siempre caminaba y coja y almacene y empieza a sentir que yo sentí, o sea, tenía que yo recordar y sentir para yo poder escribir eh, Florencia y Barcelona, que son las otras dos ciudades donde, que nombro en el libro, que también transcurre una historia ahí. Yo, después de haber terminado, digamos que la parte de Bogotá, yo quedé varado, porque dije, tengo que escribir sobre Barcelona y Florencia. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo tuve que viajar allá. Y entonces fui allá y me caminé por las calles de Florencia, caminé por las calles de Barcelona y yo tenía que mirar y observar todo para yo poderme inspirar y vivir lo que era la ciudad para yo decir esto es así, así, porque es así. ¿No? Entonces, sí, Bogotá, más que todo Bogotá es el 80% de la historia, pero sí es porque todas las vivencias las tuve allá, todas las cosas Y las tuve ahí. ya estás trabajando en algo más, ya has agarrado más inspiración todavía y ya estás preparando algún próximo libro. Sí, yo estoy haciendo, pues ya terminé un segundo libro, pero eso sí es un poquito, es más, es diferente al de Peligrosa Ingenuidad. Son 10 historias de terror que escribí, son 10 cuentos de terror. Y sí, es totalmente diferente a Peligrosa Ingenuidad. Y si te ponemos a elegir o a decidir con cuál género quizás te sentiste más cómodo, escribiendo la novela o escribiendo estos cuentos cortos. Aún no sé. Bueno, es diferente. Lo que pasa es que en el cuento corto, lo rico del cuento corto es que puedes escribir muchas cosas dentro de ese cuento y ya tú lo terminas y estás como, uy, ya. Y es fácil y es rápido. Digamos, a mí, de las obras de Gabriel García Márquez, a mí el libro que más me gusta de Gabriel García Márquez son 12 cuentos peregrinos. Es para mí el mejor libro de él y son 10 cuentos dentro de un libro. Mucha gente pues prefiere el Cien de soledad, eh, al amor en tipo de cólera, pero para mí los 12 cuentos peregrinos son perfectos. Cada cuento tiene su espacio, su tiempo, y tienes el tiempo para tú poder leerlo y sentirte bien. Y si no te gusta el cuento, no voy para otro cuento, pero un libro que tú llevas y llevas en la mitad. Bueno, aunque eso no puede pasar con Gabriel García Márquez, o sea, te enamoras sí o sí, bueno, para mí. Pero digamos que el segundo libro, la diferencia de los dos libros es que el primer libro yo lo disfruté mucho haciéndolo, demasiado, o sea, yo lo disfruté muchísimo. Y porque tenía, digamos que en una circunstancia bien, estaba en Francia, estaba con amigos y pues fue bien, fue un momento bien. El segundo libro sí es un poco más serio, es más de, ya después de la experiencia del primer libro, de algunos errores que tuve en el primer libro, ese me tocó más duro, más fuerte. Y es como para, la primera novela es más juvenil, este sí es un poquito más, y más encima que los 10 cuentos de terror son basados en hechos culturales de diferentes ciudades donde yo he estado. Entonces es un poquito más para personas, bueno, sí, juvenil también, bueno, para todo el mundo. Lo que pasa es que la peligrosa ingenuidad es más juvenil romántico, juvenil romántico. La otra, el segundo Y libro sí es quizás más por lo mismo que estás explicando que esta segunda novela, pues este segundo libro, el de cuentos, pues quizás requirió o requiere un nivel más de investigación, ¿no? A la hora de hacer cada cuento. Sí, sí, porque son, sí, hay un cuento, sí, por ejemplo, hay un cuento que habla sobre una leyenda del Putumayo en Colombia, de un insecto llamado la cachama. Es muy poquita gente no lo conoce, pero bueno, en fin. Entonces, sobre eso me toca investigar sobre ese cuento y sobre, digamos, la cultura de esa región. A ver, y Alberto, Peligrosa Ingenuidad, dices y confiesas que lo disfrutaste muchísimo escribiendo, fue una novela
un libro que gozaste, que para escribir, pues a pesar de lo complicado que pudo ser el proceso de escritura, pues la disfrutaste mucho. Cuéntame ahora cómo te sentiste cuando ya por fin tuviste el libro en tus manos al ver que, como bien lo dijiste al principio, era un sueño para ti, pues después de leer libros, ahora tener tu propio libro. ¿Cómo fue para ti ese momento en que pues ya tenías Peligrosa Ingenuidad en tus manos? No, pues imagínate, porque es que yo antes había sacado el libro, pero lo había sacado por, ay, por PDF, por Amazon. Pero yo en ningún momento, además, las circunstancias, porque cuando salió el libro fue cuando empezó la primera pandemia. Entonces yo por eso dije, no, nada de físico, ¿no? Pero cuando yo estaba allí, cuando llegué a Colombia, cuando volví a Colombia, yo necesitaba terminar con ese libro de una manera, pues, a lo alto, necesitaba hacerlo. Y más, pues, muchas personas aquí en Colombia me lo pidieron físico. Y por el hecho, digamos, que es la cultura colombiana para leer es muy difícil. Yo creo que la latinoamericana, aún no sé, de pronto en otros países es más rica la cultura para leer. Entonces, si Magnetic, si en PDF era súper difícil, yo decía, no, pues por lo menos en físico, y más el hecho que tiene razón, o sea, tener un libro físico que uno hizo, eso es, te sientes muy bien, no, en serio, te sientes muy bien. A mí me llegó ese libro a la casa y yo estaba totalmente feliz con ese libro. Bueno, Alberto, y quiero que seas tú, pues ahora quien haga una invitación a todas las personas y a todos nuestros lectores y seguidores a que pues se sumerjan en la historia de Sebastián y Valentina, y pues que lean este libro, Peligrosa Ingenuidad. Bueno, pues espero que todas las personas que me quieran apoyar en mi libro, pues es un libro escrito con amor, con gran amor, y la verdad, para mí, este libro es un viaje para todo lo que ustedes quieran conocer, relaciones relaciones familiares, de amigos, de todo lo que quieran ver, adicciones, todo lo que un joven puede llegar a hacer por amor y por su familia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto, y pues así es, la invitación es a que disfruten de esta obra donde, como lo dijo el autor, lo dijo Alberto Romero, van a encontrar relaciones amorosas, van a encontrar un poquito de suspenso y drama también, y es una historia bastante entretenida, bastante fácil de leer, muy bien hecha, como todos los que hacemos y trabajamos desde aquí, desde la editorial, así que muchísimas gracias a todos, y a ti, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy, por compartir un poquito de tu vida, de cómo fue este proceso, y pues te deseamos lo mejor desde el Grupo Ignio con este libro que pueden encontrar a través de todas nuestras plataformas, y recuerden que pueden solicitar un ejemplar tanto en su versión digital como en su versión impresa en cualquier parte que se encuentre. Gracias, Alberto, por regalarnos unos minutos de tu tiempo. No, gracias a ti y al Grupo por la oportunidad. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos.